Capítulo 2. Lo que lo caracteriza. 1418, año 18 de Rey Taejong. El halcón aflojó las garras que tenía atenazadas sobre el brazo de su dueño y entonces emprendió el vuelo. Esta ave majestuosa se elevó hacia el sol como si fuera capaz de posarse sobre él. Presumió los matices plateados de su plumaje e hizo alarde de su libertad emitiendo un escandaloso y agudo gañido. Planeó en círculos como si no conociera nada más aparte del terreno arbolado del que apenas se había separado. Allá abajo, el aroma a pino y a tierra húmeda era intenso. La luz del sol brillaba como un espejo sobre la nieve. Ese polvo blanco que se había acumulado a los costados del sendero y esparcido en los suelos sin marcar. Todo fue quietud hasta que el golpe firme de los caballos sacudió el suelo. El grito de la caballería fue llevado por el viento mientras las hordas despavoridas pasaban por las áreas boscosas del territorio real. Las flechas se dispararon por encima de las cabezas de aquellos hombres que llevaban la delantera. Esos que mediante tambores e instrumentos de metal se dedicaban a provocar ruidos ensordecedores, intencionados para acorralar a las presas. «Justo en la cabeza del jabalí», anunció un soldado y dio la señal para que sus subordinados arrastraran al animal con el resto de la caza. Los aplausos se alzaron desde una de las dos caravanas. Fueron los funcionarios los que reaccionaron de esta forma para felicitar al príncipe heredero Yi por haber cazado una nueva presa al primer tiro. Los dos tíos del heredero se jactaron con una risita comedida mientras se sujetaba con fuerza de las riendas de sus caballos. Mientras tanto, los hermanos del heredero mostraban un gesto de admiración conforme el animal era removido de donde había caído muerto. «Este es todavía más grande que el anterior, Alteza Real», recalcó el príncipe Gyeongjong, que estaba a un metro a la izquierda del príncipe heredero. Los labios de Yi se extendieron en una sonrisa, y todavía en posición de ataque, dijo: «Tu botín de hoy no estuvo mal, Vi». Ye bajó el arco y lo recargó sobre sus muslos. Ahora que las manos del heredero estaban desocupadas, el halcón se abalanzó sobre él y se posó sobre su brazo. «Has mejorado desde la última vez», continuó Ye, acariciando con el dedo índice el suave plumaje que revestía el pecho del ave. «Podrás hacerme a un lado pronto». «No diga eso. ¿Dónde en la tierra hay alguien que pueda vencerlo? Jamás me atrevería a tener el pensamiento de compararme. ¿No seguiría siendo imposible alcanzar el cielo aunque alguien superponga sus esfuerzos? Además, ¿no ha cazado usted ya varios tigres por su cuenta? ¡Tigres!». De pronto, Gyeongjong parecía estar teniendo otra clase de pensamientos. «Por cierto, ¿qué ha hecho con el último? De cualquier modo, usted ha sido bendecido por el cielo con ese talento». «Eso, bendecido por los cielos», voceó el tío mayor del príncipe heredero. «¿Tienen alguna duda?». Los demás secundaron esa opinión con risas y asentimientos de cabeza. Mientras tanto, Ye miraba a ese tío suyo con aprecio y algo en su expresión daba a entender que él mismo se sentía orgulloso de su talento para la caza. «Claro que no, señor Min», repuso Gyeongjong. «Aventajará incluso si solo usa sus manos. ¿No debería por eso su Alteza Real ser menos afectuoso con ese arco y dármelo a mí? Yo sí necesito la protección de un talismán». El príncipe heredero frunció el ceño, echó a volar el ave y luego aló las riendas de su caballo blanco para hacerlo encarar al grupo. Los otros dos príncipes sacudieron la cabeza. «Debes dejar de insistir con eso, Vi», dijo el gran príncipe Chongyong. «¿Dónde en el mundo hay algo por lo que Hyung-nim cambie su arco?». Los señores Min se rieron por lo bajo. Gyeongjong puso los ojos en blanco. Al menos lo había intentado. Estaba acostumbrado a no conseguir lo que deseaba. «Sigamos», instó el príncipe heredero, enfocando la mirada en el menor de sus hermanos allí presentes. «Este es el turno de Do». «Matar animales con el afán de evocar placer sigue siendo contradictorio para mí y mis estudios», objetó el gran príncipe Chongyong. Gyeongjong resopló con aire simplón y cruzó miradas con Bo. El gran príncipe Hyeonjong, que estaba a su lado y prefería guardarse sus palabras para usarlas en el momento más oportuno. «No has atrapado un solo conejo desde que empezaste a practicar», comentó Ye. «¿Cómo puedes decir que te causa o no placer? ¿Puedes juzgar sin siquiera intentarlo?». «El príncipe heredero tiene razón, Chongyong. ¿La amargura que revista a Hyeonjong no lo ha impedido cazar? ¿Qué te lo impide a ti?», dijo Gyeongjong. Las palabras de su medio hermano sonaron como un insulto a los oídos de Hyeonjong y por eso decidió intervenir. «¿Así que soy vestido por la amargura? ¿Has comenzado a menospreciarme, Gyeongjong?». El príncipe Gyeongjong era un año mayor que Bo, pero debido a que era hijo de una concubina, tenía un estatus inferior. «En absoluto, magnífico Hyeonjong», aseguró Vi con desenfado. El príncipe heredero sacudió la cabeza con un gesto cómico pegado en el rostro. «¿Volviste a acertar, Ye?». La conversación entre los príncipes se vio interrumpida por la voz del rey. Este montaba su excepcional caballo negro y se acercaba a ellos en compañía de los peatones y jinetes que componían el segundo grupo. Los del primer grupo bajaron la mirada e inclinaron la cabeza. Yi, en cambio, mantuvo la frente en alto y le dedicó una sonrisa comedida al rey.
Sí, padre real, respondió Ye mientras preparaba la siguiente línea. Todas las presas de hoy serán atribuidas a usted, Majestad. Su hijo mayor es sin duda talentoso, Majestad. Min Mu-hyul tomó la palabra. Algunas personas del segundo grupo levantaron las cejas como si el comentario fuera repugnante. Uno de estos hombres fue Jo Jong-hyun. Sin embargo, el rey embotó los oídos a las palabras de su cuñado y continuó con lo que iba a decir. Veo que has puesto empeño en cultivar tus habilidades. ¿Sigues cazando por tu cuenta tu tiempo libre, Ye? Preguntó con una expresión seria. Ye rebuscó en su mente alguna buena excusa que lo ayudaría a salir del aprieto. He puesto empeño en practicar. ¿Importa realmente el medio, padre real? Dijo el príncipe heredero, por fin. El rey se permitió reír un momento y entonces su atención recayó sobre el menor de sus hijos que lo acompañaban y le dijo: ¿Te encuentras bien, Do? ¿No te diviertes? Do se mordió el labio, contemplando cómo responder, y cuando estuvo listo, levantó la cabeza. Con todo respeto, he de contestar con un no a ambas preguntas, padre, dijo Do. El rey suspiró, apoyó la mano sobre su muslo y con la mirada le indicó a su hijo que continuara. Aunque disfruto del paseo al aire libre y de pasar tiempo con usted, el príncipe heredero y mis hermanos mayores, añadió el gran príncipe Chongyong, he de admitir que la caza no es para mí. El clima invernal ya debe ser lo suficiente cruel con los animales y yo no deseo sumarme a su nivel de tortura. El príncipe heredero cerró los ojos, temiendo que las palabras de su hermano menor pudieran provocar la ira del rey. ¿Cruel, dices? Yo, el rey, soy cruel. ¿Eso piensa mi propio hijo? El tono arisco en la voz de su majestad alertó a su guardia. La mano de Tak Dong se dirigió como un reflejo hacia la empuñadura de su espada. Estaba listo para acatar cualquier orden. Do frunció los labios y negó con la cabeza. Con esas manos usted y el rey Taejo fundaron este país, dijo Do. Yo no me atrevería a... Las referencias al antiguo rey no hicieron más que empeorar la situación, porque la expresión del monarca actual se volvía cada vez más fría. Yu Malsang, el jinete que estaba a la izquierda del rey, se percató de esto y le hizo entrega del arco que había estado sosteniendo en su lugar. No te atrevías a decirlo, pero eso es lo que piensas. ¿Dónde está la diferencia? El nacimiento de este reino, mi reino, fue gracias a las manos crueles y despiadadas de un padre y sus hijos. ¿Es eso lo que sugieres? Los dedos del rey se deslizaron con amenaza sobre el lomo de su arco. Los jinetes que estaban detrás del rey se retiraron casi por instinto, una cautela característica de la mediana edad. No es eso. El joven Do no tuvo oportunidad para acabar de expresarse. El rey ya había terminado de equipar su arco, con una de las flechas que reposaban dentro del estuche que llevaba en la espalda. Los otros hombres pelaron los ojos, preguntándose si de verdad iba a disparar. Pero no todos se paralizaron. No todos querían obtener una respuesta a esa pregunta. Ye fue uno de ellos, y también fue el único que bajó de su caballo. Se movió con tanto ímpetu que fue casi imperceptible la pausa que hubo entre el salto y el zarpazo de sus rodillas dieron contra el suelo y que exigieron la atención inmediata de los testigos. Su Majestad le ruego que ignore lo que su humilde hijo ha dicho antes. Habla con buen corazón, pero le falta tacto, consideración y atención. Por favor, deje que el castigo recaiga sobre mí, en este siervo suyo que es aún más insignificante, Majestad, farfulló Ye. Este no es asunto tuyo, príncipe heredero, advirtió el rey. Ponte de pie. Lamento decir que el bienestar de mi hermano menor es mi preocupación, padre real. Siguió el príncipe heredero. La mayor parte de la culpa de su rudeza recae en mí por no darle un ejemplo adecuado. Ye tenía las palmas de las manos sobre las rodillas. Parecía que no le importaba rogar para que su padre reconociera la sinceridad que brotaba de su acto y exonerara a su hermano menor de cualquier peligro. Todos los pensamientos que atravesaban su mente le impedían notar que la tierra, a punto de congelación, le humedecía el satén marrón de las prendas bajo sus piernas. El rey desvió la vista hacia los árboles, insatisfecho. Hyung-nim murmuró el que había causado todo aquel lío, angustiado de ver a su hermano mayor arriesgándose para sacarlo del lodo. Do Hyo-young, el tercero de los hermanos, regañó a Chong-young. Bo se preguntaba cuánto más esfuerzo tenía que hacer esos hermanos suyos para abrir la boca con sabiduría. El segundo, Gyeon-young, estaba paralizado y tenía que esforzarse mucho hasta para respirar. No pudo decir nada aunque quiso. ¿Debo soportar también la desaprobación rebelde de parte de mis hijos? Tú, príncipe heredero, lo señaló el rey con dedo furioso. ¿Defenderás y te pondrás del lado de todo aquel que pretenda ofenderme así como hoy lo haces con tu hermano? Padre real. El rey emitió un siseo escéptico y luego apuntó la flecha en su arco hacia el pecho de su hijo arrodillado. Incluso los caballos se agitaron ante el movimiento tosco del hombre. Pero, contrario a aquello que no era del objetivo de esa amenaza, el príncipe heredero, que era el verdadero blanco, cerró los ojos y bajó la cabeza. Se preparaba en silencio para cualquier posibilidad, incluida la muerte. El gran príncipe Chong-young buscó guía en los ojos del gran príncipe Hyo-young, pero en la mirada de este advirtió la misma respuesta que antes. Cuando dijo su nombre con tono severo,
Le había impuesto, no te precipites. ¿Hasta cuándo he de seguir tolerando las mentes traidoras? El rey estiró la cuerda del arco, la tensó tanto como pudo. El segundo tío del príncipe heredero, Min-Mu-Hoe, se sobresaltó, pero Min-Mu-Hyul lo instó por lo bajo a que se calmara. La flecha salió disparada, dejando atrás un silbido casi imperceptible antes de impactarse contra el tronco de un árbol, donde se quedó temblando por unos segundos. Se escucharon suspiros de alivio de parte de los dos grupos. No obstante, la mayoría parecía confundido cuando el rey estalló en una risa despreocupada, como si hubiese acabado de leer un libro muy divertido. «Levanta la cabeza, príncipe heredero», dijo él mientras bajaba el arma. Todavía con el rostro acéfalo, el pensamiento azorado y el corazón golpeteando contra su pecho, el joven heredero obedeció. «¿Me tienes en tan baja estima?», preguntó el rey. «¿De verdad crees que soy capaz de acabar con la vida de cualquiera de mis hijos?» Si eran sinceros, saber que el rey tenía las manos manchadas con la sangre de sus propios hermanos no era un buen antecedente. «Me disculpo, majestad. Este hijo suyo no es más que un inútil carente de virtudes», voceó el príncipe heredero pisteando el rostro a tierra. «Basta, basta. Levántate, hijo». La voz del monarca sonó mucho más amena conforme agitaba la mano en consecuencia de sus palabras. En cuanto escucharon esto, los grandes príncipes bajaron de sus caballos para tomar a su hermano mayor, uno de cada brazo. Lo ayudaron a incorporarse y a sacudirle la ropa. El príncipe Gyeongyong, por su parte, volvió a respirar con alivio y se bajó del caballo para acercarle el suyo al príncipe heredero. «Suba, Alteza Real». «Gracias, Vi». «¿Por qué hiciste eso?», cuestionó Hyeongyong tratando de no elevar la voz, pero Ye ignoró la pregunta y volvió a montar. Chongyong tenía mucho que decir y mucho por lo que estaba agradecido, pero la culpa y la tristeza limitaron su elección de palabras. Algo era seguro, Do había aprendido una nueva lección. Debía ser más cuidadoso con sus palabras. Do lo nombró de nuevo el padre mientras hacía girar el caballo hacia la dirección del que la había llamado. «Diga, majestad», respondió Do con la cabeza abajo. «No tienes que venir la próxima vez, no si no lo deseas», concedió el rey. Do alzó la cabeza como si hubiera visto algo asombroso. «La gracia de su majestad es infinita. Muchas gracias, padre. Pero aunque seas un erudito confuciano, no olvides que sobre todo eres un gran príncipe», le advirtió el rey Chongyong. «No olvidaré, padre». Los labios del joven se extendieron en una sonrisa que finalmente se volvió hacia el príncipe heredero, quien a su vez se alegró de que nada se hubiera hecho en vano. «Ver a mis hijos defendiéndose entre hermanos es bueno, confirma que soy mejor que mi padre», murmuró el monarca. Los príncipes reprimieron sus sonrisas y el resto se abstuvo de hacer cualquier comentario relacionado a las palabras del rey. «Se está haciendo tarde, es mejor regresar al campamento, majestad», recomendó Tak Dong. «Sí, hagamos eso. ¡Arre!». El rey agitó las riendas de su caballo. Ambos grupos se fusionaron de camino a la base. Así podían dar por concluida esta tarde de cacería. El halcón del príncipe heredero los seguía desde las alturas. «Quedará un vacío si el gran príncipe Chongyong no viene más, majestad», comentó el ministro Jo Mal-sang. «Sí, tienes razón». El rey volvió la cabeza hacia atrás para ver cómo sus hijos bromeaban entre sí mientras cabalgaban y jugueteaban con las hojas de los árboles. «¿Qué tal incluir al menor de los grandes príncipes, Su Alteza Songyong, majestad?», continuó el mismo hombre. «Pronto cumplirá 14 años. Tendré que persuadir a la reina, aunque no creo que tenga que arrancárselo de los brazos, como casi ocurrió con su segundo hijo». El rey se rió mientras recordaba ese momento del pasado. «Es verdad, majestad», dijo Jo Mal-sang con el mismo aire desfasado. «¡Príncipe heredero!». Ese grito llamó la atención de todos y alertó a los guardias, quienes corrieron para rodear a los miembros más importantes del grupo. Parecía uno de los soldados reales, pero se acercaba a ellos montando a caballo en dirección opuesta a la que la caravana se dirigía. Ye achicó los ojos y se mordió los labios para obligarse a mantener una expresión formal y entonces ordenó que bajaran las armas. Los guardias buscaron la aprobación del rey con la mirada. «Hagan lo que dice», ordenó el rey. «Sí, majestad». El caballo del soldado desconocido redujo la velocidad del galope y, cuando se detuvo a unos 2 metros de ellos, se levantó una nube de polvo blanco alrededor de él. El sujeto le rindió homenaje al rey y a los otros miembros de la realeza, y luego volvió la cabeza hacia el príncipe heredero. «Alteza Real», dijo el soldado con la respiración agitada. «¿Qué es lo que ocurre, Soja?», preguntó el príncipe heredero. «El vicecomandante lo necesita con urgencia en la comandancia», informó el soldado. «Majestad, le pido me disculpe, pero necesito cumplir con...», dijo el príncipe heredero dirigiéndose a su padre. El rey cabeceó y estiró el brazo. «Adelante, ve». El príncipe heredero asintió con solemnidad y volvió la mirada hacia su medio hermano. «Vi, asegúrate de que el ave vuelva al Palacio del Este», le dijo Ye a Vi. «Pierda preocupación, Alteza Real, yo me encargo», respondió Vi, y luego para sus adentros murmuró: «Siempre lo hago».
Después de eso, los que se quedaron atrás vieron al príncipe heredero desaparecer entre los árboles mientras galopaba junto a su compañero hacia donde se le necesitaba. Su Alteza Real cumple muy bien con la responsabilidad que le ha otorgado como comandante de la guardia de la capital, Majestad. Empezó Yu Jong-hyun, colocándose cerca del rey. Lo cumple. Sin embargo, ese espíritu indomable que lo caracteriza me preocupa. Es normal que los jóvenes de su edad lo posean, Majestad, terció Min Myung-hyul. Puede ser verdad, después de todo, es mi hijo, dijo el monarca, y la sonrisa que fluctuaba en su rostro se desvaneció.